Buenos días y bienvenidos a la edición número 110 del resumen semanal de trading. Y de hecho, el último resumen semanal de este año, porque a partir de ahora ya nos coincide con fiestas y vamos a tomarnos un descanso de 15 días. Damos la bienvenida, como siempre, a Julio. Buenos días, Manu, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Muy buena, Juan. Pues nada, aquí preparando otra semana más a ver qué nos depara el mercado esta semana. A ver cómo terminamos el año. Manu, ¿cómo vas por Valencia? Buenos días, pues semana fructífera, contento, porque al final sí que lo que se dice se va haciendo. Va Y cumpliendo. nada, y ahora ya descansar para Navidades y fin de año. Muy bien. Muy bien, bueno, pues nada, eso, lo que os decía, la semana que viene ya es Nochebuena y Navidad, entonces no vamos a realizar resumen semanal de trading, siguiente es Año Nuevo y Nochevieja, por tanto tampoco, y nos vemos ya en la primera semana de enero. Vamos a empezar con la estructura habitual, comenzando por análisis del IBEX 35. Bueno, pues ya tenemos en pantalla la estructura habitual de nuestro análisis enfocado al swing trading. Ya sabéis, dividimos la pantalla en dos partes, donde en la izquierda tenemos el gráfico semanal y en la derecha tenemos el gráfico diario. Recuerdo que hace unas semanas estaba fuera e hicieron el resumen semanal de trading, tanto Julio como Manu, y decían que el IBEX ya había llegado a una zona importante de resistencia, como en la media de 200, y que lo más normal es que comenzara la inhalación. Bueno, pues 2 semanas después, 3 semanas después, aquí lo tenemos. Esta es la inhalación que estábamos esperando, que es la reacción a este impulso alcista tan potente, con una, dos, tres, cuatro, cinco velas seguidas, una, dos, tres, sí, cinco velas seguidas fortísimas, subía hacia la media de 200. Fijaros que la semana pasada, la vela de la semana pasada es muy interesante desde el punto de vista técnico, porque por esta mecha. Esta mecha significa que ha abierto aquí, que ha subido, que ha eliminado el máximo anterior, dando a entender que ya se había acabado la corrección, para luego en la misma vela darse la vuelta. Cada vez que veáis esto, especialmente cuando hay un máximo anterior eliminado, y más fuerte aún si elimina dos, si esta mecha hubiera ido hasta aquí arriba, por ejemplo, por exagerar, eliminaría también este máximo, entonces sería aún más fuerte el movimiento. Eso es lo que llamamos una bofetada en la cara de los alcistas, podríamos decir, ¿no? Esto ha sido una negación muy importante del lado alcista, y eso, como sabéis, tiene continuidad bajista, sería lo más normal. Fijaros que de todo el impulso alcista, vamos a ponerlo tal y como es, ahí, de todo el impulso alcista, desde este mínimo relevante hasta el máximo relevante, que va a ser este. Fijaros que, bueno, que va a ser salvo que esta semana siguiente haya aquí una subida estratosférica, cosa que parece poco probable, ¿no? Pero si fuera ya este el nuevo máximo relevante, todavía le queda camino bajista, sin que suponga ningún problema para la etapa 1 actual, ¿no? Así que ese es el escenario que pienso que puede ocurrir para esta próxima semana. Cierta continuidad bajista. Pero ¿cómo cierta continuidad bajista? ¿Ya inmediatamente? Bueno, igual no. Sinceramente, igual no. Porque si vemos en diario, estamos bueno, ya en el comienzo casi de una etapa 4 en este marco temporal diario, porque ya ha perdido un mínimo relevante decreciente, este de aquí, lo ha perdido en la sesión del viernes, ya ha girado evidentemente la media de 20, aunque sea tímidamente. Bueno, es lo de siempre, el ciclo de vida, etapa 2, etapa 3. Decíamos las semanas pasadas que esta estaba teniendo estructura de etapa 3 porque ya no teníamos ni mínimos relevantes crecientes ni máximos relevantes crecientes, ¿lo veis? Vamos a ponerlo aquí, ni máximos relevantes crecientes. Y decíamos que lo más normal es que este arranque no tuviera fuerza, ¿no? No superara los 8.471. Y de hecho eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora, ahora ya mismo, aunque el escenario en semanal es de continuidad bajista, tiene toda la pinta, en diario quizás espero un arranque de semana un poco neutro, es decir, no que vaya cayendo directamente, sino que arranque un poco neutro, incluso pueda recuperar un poquito para luego a lo largo de la semana irse hacia la siguiente cota, a la siguiente referencia, que la situamos en los 7.985 puntos, 7.986. Esta zona, ya sabéis que nosotros nunca hablamos de un punto concreto, más que nada porque así no funcionan los mercados. Los mercados funcionan en zonas de soporte y zonas de resistencia. Por tanto, siempre decimos en la zona de los 7.986. ¿Por qué?
Bueno, porque la caída posterior, bueno, vamos a suponer que aguanta, y si luego sigue cayendo, pues puede irse a 7.990 o 7.980, bueno, entornos de un punto concreto en lo que llamamos zona. Entonces, ese sería el escenario, ¿no? Que aguantara un poquito a lo mejor o intentar arrancar un poquito para luego continuidad bajista hacia esta zona y entonces ya la media de 20 será claramente bajista. Bueno, comenzando esta etapa 4 que bueno, nos encaja perfectamente porque al final ya sabéis que tenemos que tener alineados ambos marcos temporales dentro de la inhalación de esta etapa 1. ¿Vale? Ya sabéis, no pensamos que esta inhalación ahora mismo vaya a perder estos mínimos anteriores, pues, puesto que esto es ya una etapa 1 y dependiendo del grado de retroceso, pues ya podemos inferir el posible movimiento futuro, ¿no? Si la corrección cayera en torno al 40% nada más, bueno, pues es una corrección alcista y por lo tanto podría tener muy buena continuidad. Si se nos cae entre el 40 y el 60, cuanto más se aproxime al 60, más dudas hay de que vaya a eliminar en la siguiente exhalación los 8.500 y si se cayera de ahí hacia abajo, bueno, pues entonces estaría demostrando una debilidad alcista importante. Así que a corto plazo, eso, esperamos cierto descanso para luego continuar bajando hacia la cota de los 7.985 puntos. Bueno, dicho esto, vamos a ver las acciones que nos habéis enviado a Santi, bien a través del grupo de WhatsApp si sois suscriptores o bien a través de Twitter. Empezamos, Manu, por Facepi. Vamos a ver cómo está, si se ha ido. Sí. Hace unas semanas se analizó, comentamos lo del doble mínimo, por lo que veo aquí, o sea que posiblemente se haya visto lo peor. De todas formas, parece que según tengo aquí 2,75 será que hasta que no supere esa zona realmente lo peor no nos lo confirmaría. Ahora mismo tendríamos un triple máximo, hay un triple mínimo, perdón. Empieza a tener algún que otro cierre por encima de la media de 20, pero para mí mientras no supere esta zona de aquí, a cierre, que son los 2,42, no me fiaría, aún podría tener esa continuidad bajista. De todas formas, en mensual, vale, sí, llegando a zona soporte, sí, haciendo esa inhalación, sí, puede ser que ya hemos visto ya lo peor, en verdad. Y si nos vamos al plano diario, pasa que este valor tiene muy poco volumen, que es el problema que veo. Ahora estaría en una etapa 2, donde tendría problemas para superar la zona de la media de 200, es los 250, y una vez lo supere tiene un gap aquí en esta cota, la de los 254, entonces realmente el valor para mí no está ni para alcistas ni para bajistas. En el lado alcista, realmente hasta que no supere los 275 hay muchos trabas entre resistencias, gaps y media de 200 y en el lado bajista solo la vería pues una vez pierda la cuota del euro 90. Entonces, mientras esté en ese rango lateral que tenemos aquí en el semanal, para mí es de mantenerse al margen. Perfecto, muy de acuerdo, sobre todo bueno, con la media de 200 en diario ahí, pues hasta que eso no quede liquidado, no la veo tampoco muy interesante. Vamos a por la siguiente. Banco Santander. Todo el sector bancario ha tenido un repunte el viernes. Vamos a verlo. Aquí tenemos Banco Santander. Vale. Santander ya estaría en una etapa 2. Uh-huh. La media de 200 lo paró de momento. Ahora estaría haciendo la inhalación hacia la media de 20 y el soporte menor, que es la zona de los 2,70. Y en teoría, entonces, esta semana, como mucho, puede apenas bajar, pero ya con la mechita que tiene y tal, debería de empezar la exhalación. Si nos vamos a la parte diaria, aún mejor, mira, llegó a la resistencia de los 2,90 prácticamente, empezó la inhalación, por lo que veo, creo que incluso por Fibonacci, podemos ver la proporción de impulsos, prácticamente ha hecho la proporción. Se ha parado en la media de 200 y soporte menor que tenemos aquí en la cota esta de los 270 y
el lunes nos podría dar un patrón de compra 1 en el momento que supere el máximo anterior y con claro soporte en la zona de la media de 200. La verdad que Santander para esta semana sí que puede ser para incorporarse para largos. Y lo suyo será que vaya a atacar la zona de los 2,85 y luego ya los 2,90. Mi única duda es que veo el IBEX más bajista y si está el IBEX bajista, Santander va a sufrir también, ¿no? Pero sí que la proporcionalidad de impulsos la ha cumplido y ahora podría hacer ese PC1 que comentas. Nos hablan de Sabadell. Sabadell lo tenemos en una etapa 2. Llegó hace 2 semanas a uno de los objetivos y ahora el siguiente objetivo van a ser los 0,91,5. Semana alcista, un 16%. En principio parece que puede ir a atacar esta semana a los 0,92. Si nos vamos, vale. Si nos vamos al diario, pues el viernes nos dejó una gran vela sólida que supera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unas 10 velas anteriores, por lo que el lunes debería de tener continuidad para ir a atacar los 0,89 y luego los 0,92. Fuera de eso, ya la siguiente cuota van a ser el euro y 3 céntimos. Sabadell también está alcista para esta semana. Sí, ahí los patrones que solemos utilizar es o la GVS, gran vela sólida, que arranca cerca de la media y que supera máximos anteriores, que es lo que estabas mencionando, o la otra opción es esa que estás dibujando ahora mismo, que ya me lees la mente, el patrón 1, 2, 3, ¿no? Que el lunes hubiera una vela de consolidación, que se caracteriza porque el cuerpo de la vela del lunes está incluida en el tercio superior de la gran vela sólida del viernes, y luego el martes no supera el máximo de la 1 o de la 2. Eso es un patrón 1, 2, 3 y sería nuestro punto de entrada. Claro, el patrón 1, 2, 3 es más óptimo si la gran vela sólida de arranque supera el máximo anterior, el máximo relevante anterior, y nos deja camino abierto de resistencia, cosa que en este caso no ha ocurrido. Pero bueno, no deja de ser un patrón 1, 2, 3 y por lo tanto un patrón de arranque alcista. Así que es un valor para tener en cuenta, en estos comienzos de semana. Bueno, Juan, sí, Julio, dime. sí ha ocurrido eso que dice, lo que pasa es que tiene otro máximo relevante más próximo. Sí, bueno, ya. A lo que me refiero es que elimine la resistencia a partir de la cual haya movimiento fluido o haya campo para correr, ¿vale? Y en este caso eliminó la primera, como bien dices, con esa top intel que hace máximo relevante, pero claro, tiene otra próxima muy cerca. Entonces, bueno, hablamos de patrones 1, 2, 3 idóneos, ¿no? Perfectos ya para comentarlo. Venga, vamos a ver las dos últimas. Acciona. Acciona ya, digamos que ya ha pasado todo lo mejor. O sea, lo mejor ya sería para ver lo peor. Vale. Estaría en una etapa 3, donde empieza a cortar la media de 20 por arriba y por abajo. Luego, más matices. En la última exhalación, inhalación, ha sido consumida el 100%. Entonces eso ya también es un indicativo de que estamos a punto de entrar en una etapa 3, que luego lo ha consolidado en las siguientes semanas. Ahora mismo estaría haciendo el acunamiento incluso en la media de 20, por lo que sería la fase de transición 0 lo que estaría haciendo. Entonces, en el plano semanal, para la fase de transición C sería el momento que rompa soporte mayor, que será la zona de los 160 euros más o menos, sería la entrada con objetivo a ir a buscar la media de 200, los 125. Entonces, para dentro de un par de semanas o incluso ir cogiendo ya posiciones, acciones, la verdad que está muy bien. Más que nada porque esto ya sería el acunamiento. En el momento que lo rompa, pues cota de 125 euros. Voy a dejarlo marcado. Y luego, si nos vamos al plano diario, estaría en una etapa 3 o 4. 3. También Sí. estaría en una 3, ¿no? Sí, está en el limbo ahí entre 3 y 4, ¿no? Sí. Al final es el rango lateral que marcaría, me marcaría. Si No sé, supera... ¿Sí? Para mí estaría ya en una 4, ¿no? Ya habría dado incluso el primer patrón de venta 1, ¿no? Como Está eliminado ya 1, 2, 3, 4 mínimo relevante.
Sí, sí, además el último viernes del cierre, el cierre del Claro. viernes ha eliminado el mínimo relevante anterior. Por poco, eso es verdad, por poco. Mm. Pero fíjate que yo en estos casos, para decidir si es 3 o 4, fíjate en horario, en semanal. No, no, en semanal. Fíjate No, pues, cómo en vale. semanal tiene un tipo de vela de como el IBEX, ¿no? Es decir, de arranque alcista fuerte y se da la vuelta, top tail, por tanto, sugiere continuidad bajista, por lo tanto, para mí me decanto por inicio de 4. Mm. De todas formas, lo que comenta Julio, o se entró el jueves o si no, vamos a esperar a que haga la inhalación, Sí, donde el objetivo va a ser el primer objetivo los 167 euros y luego el siguiente los 163. sí. Entonces, ahora mismo ya es demasiado tarde, puede que venga aquí, haga esa inhalación hacia la media de 20 y entonces será un momento de incorporarse. Pero habría que verlo, ¿vale? Más que nada porque depende ya de si lo hace finales de semana o la semana siguiente por el tema de si ya sería la cuarta vela bajista o cuándo sería la quinta, eso habría que verlo. Entonces ya o sea, digamos que para el medio plazo está claro que es para ir acumulando por si no se sabe el sitio, porque toda la pinta que tiene Acciones es que vaya a caer a los 125, la verdad. Acumulando bajista, ¿vale? Porque Sí, sí. como siempre tenemos este lenguaje alcista, a ver si no se nos va a entender mal. Aerolínea, IAG. Esta se comentó hace un par de semanas. Por lo que veo, tenemos aquí marcado el rango lateral de que si superaba iban a ser las siguientes cotas. De momento, pues sigue en el rango lateral, esperando que llegue la media de 20 sesiones. Entonces, lo que sí que es cierto que esta semana nos ha dejado una vela bajista que engloba todas las anteriores y puede que entonces esta semana rompa esa lateralidad a cotas más hacia la media de 20. Si nos vamos al plano diario, tenemos un quíntuple máximo, o sea, un gran techo claramente. El viernes ya perdió en los anteriores dos mínimos, está a punto de perder incluso el tercero, o sea, tiene toda la pinta de que se vaya a buscar la media de, 20 de 200 esta semana, haga esa inhalación y a partir de ahí buscaría el patrón de venta 1 para incorporarse para posiciones bajistas. Al final, en el rango semanal y todo, sí, haría esto. Tiene toda la pinta. Y Sí, la verdad entonces, que si sí. pierde esa lateralidad en el semanal, es para irse hacia la cota de los 1,29 posiblemente. Sí, tiene todo el aspecto, tanto en semanal, porque fijaros en la vela de la semana pasada, como también ha sido verde superando máximos anteriores y se ha dado la vuelta, por lo tanto la negación de un movimiento alcista es bajista. Y segundo, fijaros en diario, ¿qué tipo de techo tenemos ahí? Tenemos un techo redondeado, ¿lo veis? Y ese techo redondeado, bueno, pues suele irse a origen de impulso, entonces es lo que tiene marcado ahí Manu en torno a 1,29, 1,30, vamos, esa zona. Así que ese es el escenario que consideramos para IAG. Perfecto, venga, pues con esto dejamos resuelto las acciones que nos habéis solicitado para el mercado español y nos vamos a saltar al otro lado del charco, nos vamos a USA. Una cosa antes de terminar, por lo del techo redondeado de Acciona o el de IAG. Ejemplo, el de Fluida, que siempre pondremos, Ujú. para que se vea claramente lo del tema del techo. Ajá. Como se ve claramente un techo y que al final, si tiene ese movimiento fluido, al final que vaya a tener esa caída. Ahí se ve el ciclo de vida perfecto en ese marco temporal Mm. semanal. Es perfecto. Pues venga, que nos vamos en este momento hasta Estados Unidos. Bueno, pues tenemos ya en pantalla al SPY, que es el ETF, el ETF del Standard Poor's. Y bueno, semana muy importante la que hemos tenido, ¿no? Decíamos que en este marco temporal semanal estábamos en una etapa 1, en este Standard Poor's, en marco temporal semanal, que se caracterizaba ya porque el precio iba cortando la media de 20 hacia abajo y hacia arriba, y ahora toca hacia abajo, ¿no? Digo que importante porque fijaros cómo esta vela del viernes, perdón, de la semana pasada, bueno, pues llegó a ser verde muy potente, eliminando
por muy poco, pero eliminando, superando el máximo anterior, para luego darse la vuelta con mucha violencia, ¿no? Esto nos anticipa, bueno, pues más caídas. Es típica vela de tener aún más caídas. ¿Más caídas como para perder el máximo anterior, el mínimo relevante anterior? Bueno, sinceramente no creo, pero sí que vamos a tener todavía días más bajistas. Si lo vemos en diario, bueno, pues teníamos este rango lateral, que era la etapa 3, y ahora ya nos vamos a una etapa 4 en este marco temporal diario, al perder estos mínimos relevantes anteriores. Y ahora, después de 4 días consecutivos bajistas, lo más normal es que se tome un descanso en la caída. Sería lo más normal. Pero teniendo en cuenta ahora que cada vez que deja huecos durante la caída, como en este caso, durante la subida posterior se va a encontrar con resistencias, ¿vale? Por lo tanto, considero que un poco parecido a lo que hablamos en el IBEX 35, quizás podamos tener algunos días de consolidación, incluso de ligera subida, que se encuentre problemas en alguno de estos huecos de estas resistencias. Objetivos de caída posteriores, bueno, tras lo que espero que pueda ser un poco de, no sé si lateralidad o incluso un ligero rebote bueno, como reacción a todo este movimiento, bueno, pues las siguientes caídas se irán ya a esta zona, ¿no? Que es la siguiente zona de soporte menor. Fijaros cómo la zona de huecos funciona perfectamente como soportes y resistencias, ¿lo veis? Es casi, a veces es matemático, no siempre, desde luego, pero hay veces que es matemático. Entonces, cuando llega a una zona de soporte, es normal que aparezcan compradores, que de hecho ya han aparecido, porque si no, no existiría esta mecha. Entonces, escenario para mí, para Standard & Poor's, es que consolida un poquito, pero luego lo más normal es que una vela de este estilo en la vela siguiente tenga continuidad bajista. Sería lo suyo, ¿no? Entonces, por eso considero que a lo largo de la semana luego podría tener más caída que pierda este mínimo anterior. Ese es el escenario para el Standard & Poor's que veo. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Algo que añadir? Algo de No, igual. Muy similar, ¿no? Yo incluso en el comentario del USAID comentaba eso, ¿no? Que no se ve visos de que vaya a arrancar algún la nación propiamente dicha. Y si lo hiciera requeriría seguramente de un retest, ¿no? Por la verticalidad de la Sí, caída, ¿no? sí, Pero que realmente tiene objetivos más abajo todavía, ¿no? más abajo. Esa etapa 4. Todos los fines de semana, Julio, pues lo pongo por aquí, todos los fines de semana, Julio nos pone, bueno, pues nos ofrece el USA Index, ¿no? Que es un análisis muy detallado de todo lo que vamos hablando y de todos los índices, Standard & Poor's, Nasdaq, Russell, lo veis aquí, y aquí la explicación, bueno, un poco lo que comentamos aquí de palabra, pero quizás con un poco más de detalle, ¿no? Y para situarnos y tener claro cuál es el escenario semanal, Todo esto lo tenemos en la plataforma, también con las etapas en las que nos encontramos en cada índice, ¿no? En el IBEX, Eurostoxx, DAX, Standard & Poor's, Nasdaq, Russell, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, pues eso en cuanto al Standard & Poor's. Continuamos con el Nasdaq, que también lo vemos a través de un ETF. Yo lo suelo utilizar a través del triple Q, y que veis que tenemos un escenario muy similar, ¿no? La única diferencia para mí es que esto, pues para mí todavía sigue siendo etapa 4, en lugar de Standard & Poor's, que sigue siendo etapa 1, por una razón, porque aquí sí hemos perdido claramente la media de 200 y el mínimo relevante anterior, cosa que en Standard & Poor's no ocurre. Y esta semana tenemos una vela del estilo clarísima, igualita que la del Standard & Poor's, es decir, había arrancado con mucha fuerza hacia arriba, eliminando el claro mensaje bajista de esta vela roja, de la vela roja de la semana 49, para luego, fíjate, en cuanto supera este máximo, que lo hace a través de un hueco, pero es igual, en cuanto lo supera, se da la vuelta con mucha violencia hacia abajo. Este tipo de vela suele tener continuidad bajista. Esta ya me sobra, porque ya no me dice nada. Suele tener continuidad bajista, y aquí, bueno, veo más débil al Nasdaq, y por esto sí que creo que puede irse más abajo, ¿no? Puede irse a estas zonas mucho más bajas. ¿Lo va a hacer directamente? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque ya lleva 1, 2, 3, 4 velas consecutivas rojas. Fijaros dónde se para también, ¿lo veis?
zona de hueco, zona de soporte. Ya sabéis que los soportes son siempre 3 zonas. ¿Cómo buscamos una zona de soporte o de resistencia? Miramos hacia la izquierda en el gráfico, desde la actualidad, desde donde estemos, y buscamos 3 cosas. Buscamos zona de huecos, aquí la tenéis, zona de congestión de velas, que es donde hay acumulación de aperturas y cierres, o máximos y mínimos relevantes, que son estos que tenéis marcados aquí, y que es un indicador que descargáis directamente en la plataforma, si queréis, ¿no? Entonces, ahora, después de estos 4 días de bajada, bueno, pues lo más normal es que aparezcan compradores, cosa que, como en el caso del Standard & Poor's, ya está ocurriendo aquí, si no, no aparecía esta mecha, y lo suyo sería que intentara, bueno, pues a lo mejor irse a la zona de resistencia menor, que sería esta de aquí, pero sinceramente creo que en cómputo semanal este tipo de vela suele tener continuidad bajista, así que igual tenemos aún una caída posterior. Es decir, que a lo mejor el lunes y martes aguanta un poquito y miércoles, jueves y viernes igual se nos cae por debajo de estos mínimos. Ese es un poco el escenario para el Nasdaq. Me paráis, si queréis ver. Yo por pediría, porque estuve a punto de abrir largos justo en la zona de soporte, Sí, pero digo, ya es última hora y tal, viene fin de semana, me sí, esperaré. Por sí. pediría que el lunes abra con hueco en los 265, un poco como hueco novato, vamos, un pelín Bueno, más arriba. Por ahí, por la zona de lo que sería el antiguo gap de la vela de sí, roja sí. que tenemos la De rango. semana Claro, si ahora de esto noviembre. en aquí abajo, si ahora esto nos Exacto. aquí abajo, pues sería un hueco novato. ¿Y ahí qué utilizaríamos? Ahí utilizaríamos la táctica del semáforo, o la táctica de la regla de los 30 minutos. Lo ideal sería que abriera aquí abajo, evidentemente, que empezara cayendo, fantástico, sería maravilloso, y que se diera la vuelta. Y que se diera la vuelta. Entonces la vela, al darse la vuelta, al superar el precio de apertura, pasa de rojo a verde. Y eso es lo que llamamos el concepto semáforo, que es el momento de entrada en estas situaciones. Pero ojo, teniendo en cuenta que es solo para un rebote dentro de etapas 4. ¿Ok? Cuidado. Bien. Venga, Russell. Russell es el tercero, pero no por ello el menos importante. El Russell lleva detrás de sí 2.000 acciones y eso, bueno, pues es un peso, es lo que llamamos el gran pelotón. Y aquí tenemos otro ejemplo del techo redondeado, ¿verdad? Solo que en este caso tenía un intento de escape alcista, que es lo que llamamos fallo de ruptura de continuación bajista, que lo veremos luego en otra sección. Y fijaros, al final el techo redondeado, pues lo que hace es caerse para abajo, ¿no? Aquí tenemos una etapa 1 en este marco temporal. Tenemos una etapa 1 en este marco temporal semanal y en diario no. En diario ya tenemos una 4. Fijaros cómo se para, ¿lo veis? Cómo se para otra vez en la zona del mínimo relevante anterior. Y ahora, bueno, pues ya han aparecido esos compradores que son los que han generado esta mecha. Y ahora, bueno, de hecho en horario, si lo vemos, pues seguramente veremos ese giro, ¿no? Ahí estamos. ¿Lo veis? Ya de este último impulso bajista, perdón, ha eliminado pues el 60-70%. Esto ya parece que quiere hacer aquí una etapa 1, incipiente, todavía es 4, no generemos dudas, todavía es 4, pero fijaros como el mínimo relevante, vamos a ponerlo para que los veáis, lo veis que ya son iguales casi. Eso es que está perdiendo momentum bajista y es el paso previo a hacer una etapa 1 y luego una etapa 2. Entonces, por eso digo que no me extrañaría, y al igual que en Standard & Poor's y Nasdaq, que hubiera algún tipo de rebote en los primeros días de mercado para probablemente luego tener continuidad bajista. Semana a semana vuelvo a la estructura semanal, a la estructura habitual semanal, ¿vale? Y ese es el escenario también aquí para Russell. ¿Algo que comentar, chicos? No. Yo como las próximas 2 semanas no vamos a estar, Sí. más o menos creo que en el semanal va a estar un poco a la par de lo que está a día de hoy, ¿vale? O sea, caerá un poco, incluso, o sea, esta semana subirá un poco para seguir cayendo, al final el escenario que tenemos. Si te vas al plano mensual, Vamos a verlo. estaba viendo del S&P y el Nasdaq, también, eh, o sea, para el lado bajista lo que nos puede decir es que para el año que viene, si termina como está todo, es que van a venir grandes caídas, porque encima tienen movimiento fluido a su izquierda, en el plano mensual, Russell, Nasdaq y S&P. Sí, sí, bueno, de hecho lo hablábamos el otro día, yo creo que con el gráfico anual, fijaros, el gráfico anual, vamos a verlo en el Standard & Poor's o en el Nasdaq, porque tiene más histórico, no por otra cosa. Fijaros, este es el gráfico anual. Este gráfico anual es muy interesante verlo a finales de año, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el mensaje de la vela ya va a ser el definitivo. Y fijaros qué mensaje nos deja, ¿eh? Gran vela sólida de arranque bajista. ¿Mm?
Gran vela sólida de arranque bajista. Esto nos tiene muchas implicaciones. Primero, que normalmente estas velas suelen tener continuidad. Esa es la primera. Por lo tanto, probablemente el año 2023 sea un año bajista. Y segundo, cuando empiece el rebote, en los años siguientes, ¿cómo creéis que va a ser ese rebote? ¿Va a ser fuerte y va a superar este máximo anterior? No. En teoría, no lo va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que esto, en los sucesivos años, lo que esperamos es algo así. Y claro, y como es vela anual, fijaros que a lo mejor estamos hablando de un periodo de 4 o 5 años. Ni más ni menos. Así que este es mi escenario de lo que tenemos por delante. Y por eso es tan importante para Julio, para Manu, para mí, que todos sepamos movernos en las 4 etapas del ciclo. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque si ahora ya tenemos el primer año bajista, lo cual no pasa nada porque llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a dejar este al margen porque está ahí duda. 10, 11, 12 años. 12 años alcistas consecutivos y uno neutral, podríamos decir. 12 años. Que ahora caiga 1, 2, 3, 4, pues no sería nada del otro mundo, ¿no? No sería nada del otro mundo. Yo diría que hasta sano, ¿no? Sería normal. La reacción normal a un movimiento de este calibre, ¿no? Además, fijaros, ya que estamos hablando de esto, fijaros, cuando la subida es de este rango, esto es sostenible. En este rango, este ángulo, esto es sostenible. Cuando esto se convierte en vertical y además tiene 1, 2 y 3 grandes velas sólidas, ahí están muchos de los conceptos que aprendemos en Sigmentor para que veáis que es aplicable, todo lo que aprendemos nosotros es aplicable a cualquier marco temporal. Bueno, entonces, si ahora esta caída se cayera en la zona 40-60, pues sería hasta sano, no pasa nada. ¿Cuál es la implicación? Que la primera vela, que ya no tiene remedio, porque estamos a 18, tampoco es que queden muchas sesiones, no creo que haya mucha variación con respecto a la situación actual, como decía Manu, esto es una gran vela sólida de arranque bajista. Y entonces lo que suele ocurrir es que cuando haga el primer patrón de compra 1, es decir, cuando haya esta V, este arranque no va a superar ese máximo anterior. Entonces, simplemente sabiendo esto, y como decía un suscriptor, Ángel, hace poco en uno de las reuniones de mitad de semana que hacemos, todos los miércoles hacemos una reunión de semana con los suscriptores para ver la situación. Estos son los típicos gráficos para ponerlos delante, imprimirlos, digamos, y ponerlos delante de ti, donde tengas la pantalla, tal, para siempre tener la referencia de largo plazo visible y saber, bueno, cuál es el escenario global en el que estamos, ¿no? Y ver si se está cumpliendo. Así que sí que estoy un poco contigo que es posible que haya continuidad bajista en años posteriores. Dicho esto, nos vamos a ver las acciones que nos han pedido. Tesla para apertura de cortos, a ver qué os parece. Ya sin verlo, sin ver Tesla, apertura de cortos, cuando llevamos cuatro velas seguidas en su mercado, en Nasdaq, ¿lo veis? Me genera dudas, ya de mano. Luego vamos a ver el caso particular de la acción, pero ya si su índice tiene 4 velas seguidas bajando, lo más normal es que haya algún tipo de consolidación, entonces, pero vamos a ver cómo está Tesla. Venga. Tesla, en términos de etapa, bueno, pues está claro, estamos en una etapa 4, ¿lo veis? Media de 20 bajando, media de 40 bajando y el precio está en plena exhalación. Además se encuentra bastante lejos de la media, un 36%. Y ha llegado a una zona de soporte. Bien, que es lo que denominamos soporte menor, que es un mínimo que está visitando máximos precios. Perfecto. Fijaros que en este caso, bueno, es verdad que el arranque bajista es desde aquí al lado, ¿no? No lo ha parado la media de 200. En gráfico diario, ¿qué tenemos? Una etapa 4, sin duda alguna, una etapa 4, que está en plena exhalación. Fijaros que los precios es lo que siempre digo, se mueven en exhalación, alejamiento del precio de la media, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. Y ahora yo creo que ya toca un poco de inhalación. Así que yo ahora mismo a un 14,5% de la media de 20 no soy partidario de abrir posiciones cortas. Es verdad que ha negado esta vela verde, en que eso sugiere continuidad bajista, pero nosotros seguimos el criterio de barrio sésamo, es decir, abrimos operaciones cerca de la media de 20 y las cerramos lejos de la media de 20. Es lo que llamamos, bueno, por que nos quede bien en la cabeza, por lo menos a nuestra generación, el concepto barrio sésamo, ¿no? Cerca sí, lejos no. Independientemente de que es posible que pueda tener más caídas, sin duda, porque la vela del viernes es una envolvente bajista, pero una envolvente bajista que ocurre lejos de la media. Entonces, de esas, bueno, pues tiene menos fiabilidad para nosotros. ¿Cómo lo veis, Manu, Julio? Pues sí, ¿no? Para abrir posiciones
posiciones cortas no es el momento, ¿no? No sé, La- vamos un poco Está más tarde. próxima la inhalación, ¿no? Probablemente si no esta semana, la que viene se producirá, ¿no? Está en semanal a un 36% de la media en una zona de soporte. Sí, sí, sí. yo tengo mercado que por la proporción de impulsos Tesla tiene que llegar sobre los $125. Ajá, ¿qué proporción? Pero claro, eso para lo mejor dentro de 2 semanas. Vale, claro. Y por lo que comentas lo de la inhalación, al final el truco de la D2. Si miras en el diario la D2, Mm. tú ves como siempre en un 15% aproximadamente, cuando está de la media de 20, es cuando empieza la inhalación. Y ahora mismo ya está en un 14,60. Claro, claro. Eso que está comentando Manu es importante. Es decir, cuando hace giro, ¿cuánto tiempo, a qué distancia de la media está? Pues aquí estamos a un 18, aquí estamos, hace giro aquí estamos a un 15, aquí gira incluso menos, ¿no? Aquí en un 6. Entonces, cuando vemos que ya está en el rango superior de estos históricos de distancia de 2, que lo llamamos, la distancia de 2 es lo que llamamos distancia entre el precio y la media de 20, bueno, pues lo más normal es que haya la inhalación o esté muy cerca de la inhalación. Acordaros que los precios eso son como gomas elásticas, ¿no? Que juegan en torno a una media de 20, en torno a una media de 20, que están yéndose, alejándose y volviendo a ambos lados. Cuando ya llegas a ese 15% es como si la goma elástica estuviera ya totalmente estirada, ¿no? Y lo más normal es que o rompa o vuelva otra vez a su sitio, ¿no? Y bueno, en este caso lo que hace es volver a su sitio. Nos piden MAG. Vamos a ver, MAG Silver. No la conozco esta acción, la verdad. Déjame ver el volumen porque estas cosas. Vamos a poner el volumen. A ver qué tiene. Vale. Añadimos indicador. Le pongo la media de 200 también para ver. Bueno, 436.000, vale, está bien. Bueno, el ciclo de vida yo creo que es. Perdón. El ciclo de vida yo creo que se ve bien. Etapa 2, etapa 3, etapa 4, ya estamos en una etapa 1 e incluso ya comenzando una etapa 2 en este marco temporal, porque el precio ya ha superado 2, bueno, incluso 3 máximos relevantes decrecientes. Estamos en etapa 2, por tanto, en marco temporal semanal. Y en diario también tenemos una etapa, dudas, una etapa 3, yo diría, porque fijaros que ya tiene mínimos relevantes decrecientes y máximos relevantes que, bueno, no lo sé si van a ser decrecientes o no. Tiene toda la pinta, la verdad. Bueno, es verdad que el viernes ha tenido una gran vela sólida, pero no ha eliminado máximos anteriores. Entonces eso es lo que me genera duda. Yo este valor solo me parecería interesante si vemos un cierre por encima, si vemos un patrón, mejor dicho, más que un cierre, si vemos un patrón de compra por encima de los 16,80, bien sea un patrón de compra 1, 2, 3 o que rompa y luego haga caída para hacer un patrón de compra 1 o que llegue aquí y hace consolidación lateral para que sea un patrón de ruptura de consolidación alcista. Acordaros de la frase que utilizamos siempre, si no hay patrón no hay operación. Entonces, para mí, lo que buscaría sería algún tipo de los patrones que aprendemos, pero siempre que ocurran por encima de 16,80, porque en ese caso tiene movimiento fluido hacia la zona de 18,50, de por ahí. Ese escenario, ¿no? Hasta esta zona de aquí. En primera instancia y luego ya hasta los 19,50. ¿Cómo lo veis, chicos? Sí, igual, ¿no? Igual, ¿no? Ya que no elimine esa zona, ¿no? Que realmente está a un 3% del precio de cierre del viernes, Uh-huh. pues no conviene mejor esperar, ¿no? Venga, vamos a ver por la siguiente. Este suscriptor, por cómo habla, porque nos pide para explosivo alcista. Así que vamos a ver. Oscar Health. Vale, explosivo alcista, lo que me voy a encontrar es entonces un gráfico, una caída fuerte en ambos marcos temporales. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Tenemos una caída fuerte en marco temporal semanal dentro de una etapa 4 que está a un 50%, un 49% de la media de 20. Vale. Y en diario tenemos también un arranque bajista con mucha fuerza y que tiene una vela aparentemente de reversión y está a un 15% de la media. O sea, que sí que está en patrón explosivo alcista. Yo en estos casos, para decantarme, si me parece interesante, ¿qué hago? Me bajo horario, ¿vale? Me bajo horario porque ahí, fijaros que estos son, ¿os acordáis lo de las matriuscas que siempre digo, de las muñecas rusas, unas dentro de otras? Pues esos son los gráficos, ¿no? El diario está incluido dentro del semanal, el horario dentro del diario y el ciclo de vida se está repitiendo en todos. Entonces, para que a mí en diario me interese,
en horario tiene que haber acabado esa etapa 4. Y tiene que haber empezado como un mínimo una etapa 1. Vamos a verlo, en este caso. Bueno, pues de momento no me gusta del todo, porque sí es verdad que tiene una bottom tail, es correcto, pero fijaros cómo de momento la estructura tiene una estructura de etapa 4 en este marco temporal. Los máximos relevantes son decrecientes, este sí es máximo relevante dentro de 2 horas, de las 2 horas velas siguientes. Los mínimos relevantes siguen siendo decrecientes, así que digamos que todavía no es el momento. Para que eso fuera, para que esta vela, para que este gráfico fuera interesante por patrón explosivo alcista, que es simplemente buscar la inhalación hacia la media de 20, que está a un 15%, lo cual sería bastante interesante, en diario debería asentarse por encima de la media de 20 y tratar de comenzar lo que llamamos la fase de transición A, ¿no? Y entonces ahí sí que podría ser interesante. De momento yo me mantendría al margen porque no sabemos si va a tener continuidad alcista o no. Entonces, como no somos adivinos, nosotros esperamos a que el precio nos lo diga. ¿Y cuál sería la primera pista? Bueno, pues que construyera un máximo relevante que quizás puede ser este de aquí, y que luego ese máximo relevante fuera superado. Bien, pues ya estaríamos en etapa 1 en este marco temporal horario. Entonces ahí sí que podría ser interesante. En estos casos, fijaros, a través de la plataforma podemos ir al Pro Screener, a ver si lo pongo aquí en pantalla, aquí, y vamos a este explosivo explosivo alcista, vale. Y nos saca automáticamente todos los valores que se encuentran en esta situación de explosivo alcista dentro del mercado, a ver en cuál lo he solicitado, dentro del mercado Nasdaq. ¿Ok? Esto es un buscador de los distintos patrones que nosotros aprendemos en la formación y que están programados para que nos busque las acciones, porque si tenemos que ir buscando una a una las 8.000 y pico acciones que hay, pues es una pérdida de tiempo y una locura, ¿no? Entonces aquí ya nos sacan una serie de ellos. Y yo en este caso, ¿qué haría? Bueno, pues dejaría el horario aquí y buscaría a ver si alguno de ellos nos cumple eso de que en marco temporal horario ya nos encontramos en etapa 1 al menos, ¿no? Una cosa, antes de marcar alguno, que Sí, encima perdón. en OSCR es que en el 240, ¿es Sí. 240? No, 237 a 239 tiene un gap, entonces ya Aquí, sí que no lo veo sí, ese valor interesante para el explosivo, porque el aquí tiene un explosivo hueco. lo Sí. que queremos es que corra. Juan, si quieres te comento yo una que tengo por aquí interesante Sí, así, por ese patrón. venga. Se llama Multiplan. Fijaros que caída a un 40% de la media de 20. Y ahora, digamos que es un patrón explosivo en semanal. En diario no lo es porque en diario está justo en la media. Aquí lo que tenemos es una etapa 1 y probablemente dentro de nada una fase de transición. Así que ojo con esta acción que tiene un aspecto impresionante. Fijaros, qué caída en semanal, cómo se alejó muchísimo de la media y cómo tras unas batallas arrasada de los bajistas, empieza un periodo de ¿qué? De igualdad de fuerzas, ¿lo veis? Igualdad de fuerzas entre alcistas y bajistas, ¿no? Entre demanda y oferta, ¿lo veis? ¿En qué se manifiesta? En que antes los cuerpos eran enormes para abajo y ahora nulos. Quitando este pequeñito, son nulos. Entonces, bueno, esta está fantástica porque en cuanto supere este nivel, estaremos hablando de la posibilidad. Estaremos hablando de la posibilidad de irnos hacia arriba con fuerza, ¿eh? Así que tiene muy buen aspecto, sí, señor. No es explosivo alcista en diario, no es explosivo alcista en diario, pero sí en semanal. Y ahora está haciendo la fase de transición. A ver si hiciera acunamiento, pues sería fantástico. Y los 1,71 por encima, pues puede correr bastante esta acción. Así que tiene muy buen aspecto. Vamos a ver si en el buscador nos salía algo. A ver, lo tenía por aquí. Ahí está. Vamos a verla rápido. Y voy a ponerlo en horario, ¿vale? Para que veamos rápido cómo lo solemos hacer. Nada, etapa 4, nada, ahí nada. Exo, etapa 4, nada. Etapa 4, nada. Bueno, esta podría empezar, pero todavía etapa 4. Esta podría ser la primera, más o menos interesante. Etapa 4, nada. Cuando digo nada es que todavía está tierna, ¿eh? Todavía está, le falta un poquito más. Nada. Etapa 4, nada. ONDS, etapa 4, nada. Ey, aquí ya esta me empieza a gustar. Vamos a verla, vamos a analizarla. ¿Por qué me empieza a gustar esta? Fijaros, en diario está totalmente explosivo, incluso nos hace una bottom tail. Y aquí, fijaros, el máximo relevante, el último máximo relevante ya ha sido superado. ¿Lo veis? Una etapa 1. Perfecto. Aquí sí. Y fijaros que incluso la media de 20 ya se ha puesto plana, ¿no? Y ligeramente alcista, pero bueno, plana. Vale, esta sí que tiene mejor pinta.
tiene mejor aspecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos una etapa 1, así como en las anteriores ya tenemos una etapa 4, continuamos con una etapa 4, en esta no, en esta tenemos una etapa 1 y es el primer síntoma, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues esperar a que nos haga un nuevo máximo relevante, que ese sea de nuevo eliminado y ese es el momento adecuado de entrada porque estaríamos empezando en una etapa 2 en horario dentro de una inhalación, que va a tener bastante recorrido porque está a un 23% de la media. Por lo tanto, esto es lo que buscamos en un patrón explosivo alcista. Paso 1, voy a hacerlo por pasos, ¿eh? Paso 1, que esté explosivo, que tenga una caída bestial en semanal. Que en este caso no está explosivo en semanal, pero claro, lleva pues fijaros, cayendo desde 93 y está en 1. O sea, imaginaros qué latigazos, ¿no? Y las 2 últimas semanas ha perdido un 24% y otro 20%. Un 44% en 2 semanas. Se encuentra a un 31% de la media de 20. Explosivo. Vamos a diario. Ya sabéis que explosivo para nosotros es que esté más de un 10. Tratamos de que las cosas sean con objetividad, que no haya interpretación. ¿Está a más de un 10? Está a un 23. La respuesta es sí, explosivo. Y además, fijaros, con 1, 2, 3, 4, 5 velas seguidas. Bien, eso suena a que puede haber giro. Horario, nos vamos a horario. Y en horario lo que buscamos es que haya algún tipo de signo de finalización de etapa 4. Y aquí lo hay varios. Primero, los mínimos relevantes ya no son decrecientes. Pero lo más importante, porque en las etapas 4 lo más importante son los máximos relevantes. ¿Son decrecientes? Bueno, pues ya no lo van a ser porque el precio ya se ha situado por encima. Bien, ya estamos en una etapa 1. ¿Qué esperaríamos? Bueno, pues que después de una etapa 1 tiene que venir una 2. Entonces, cuando marque un nuevo máximo relevante, que no sé cuál será, y ese máximo relevante nuevo, vamos a suponer que fuera los 1.87, lo superara, estaríamos empezando una etapa 2 alcista. ¿Ok? Y ese sería el momento adecuado para comenzar esta inhalación en diario. Bien. Esto en cuanto, por tanto, fijaros, por resumir, voy a dejar esta para que veáis un poco la foto, fijaros cómo está. Y ahora vamos a poner la que nos decía el suscriptor. OSCR. ¿Lo veis? Aquí no podemos hablar de lo mismo porque los mínimos relevantes siguen siendo decrecientes, mientras que en esta otra ya eran crecientes. ¿Veis la diferencia? Y los máximos relevantes aquí, ¿cómo son? Ya van a ser crecientes, por lo que os decía, el precio ya lo ha superado. Vamos a verla en la otra. No, el anterior está aquí, ¿lo veis? Por lo tanto, no va a ser decreciente. ¿Veis los matices? Eso es importante, lo vemos en el curso intermedio y es la forma de operar estos explosivos alcistas. Venga, nos vamos a ver la última, que es Meta. Nos piden Meta. Meta, antigua Facebook. A ver cómo está esto. Bueno, pues mucho hueco, mucha historia. La verdad es que no le veo mucho interés. No le veo mucho interés. Vamos a verlo en semanal, vamos a poner la estructura habitual y limpiar un poco pantalla porque a mí me gusta ver el precio. Bueno, estuvo muy. De hecho, ahí está con una caída muy importante, ¿no? Y de hecho, esta es la razón por la que hace unas fechas atrás decíamos de aquella que el Nasdaq no se iba a caer más, sino que iba a rebotar. ¿Por qué? Porque los principales, las FANG, o no sé cómo llamarlas ahora, no sé si MANG, estaban muy sobrevendidas. Y que lo más normal es que hubiera algún tipo de corrección. Esa corrección ha llegado, lógicamente, pero ahora empiezan a fallar las fuerzas. No está teniendo esa continuidad alcista que esperábamos. Que esperábamos, ¿no? Que simplemente ya se acercó hacia la media de 20 y que es lo suyo, ¿no? En diario, bueno, estamos en una fase de transición a etapa 1, incluso puede ser ya, podríamos decir, una etapa 2, muy rara por la generación de estos huecos. Yo la verdad que no la veo muy atractiva. Solo lo vería interesante si me supera los 124, pero es que enseguida tiene una zona de hueco aquí por cerrar. Esta zona de los 139. Nada, no me interesa mucho, la verdad. Por el lado bajista, si perdiera esta cota, pues bueno, aunque también tiene zonas de hueco y por tanto va a tener problemas. De momento no la veo muy interesante. ¿Cómo la veis vosotros, chicos? Pues no, la verdad que no tiene interés ni por arriba porque, bueno, está en una etapa 4 claramente en semanal, llegando a la media de 20, con lo cual un poco recorrido tendría hacia arriba, ¿no? Sí. Y hacia abajo, pues igual, si perdiera esa zona de los 109, mucho hueco, ¿no? Esa zona de soporte que cuadraría un poco con la estructura de fallo de patrón de venta 1, ¿no? Que pudiera hacer en semanal, ¿no? Sí.
Entonces quizás a lo mejor se venga abajo y en esa zona de hueco encuentre soporte y entonces si hay un intento de un nuevo impulso, el fallo de patrón de venta 1 semanal y quiere iniciar una etapa 1, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero ya sería mucho aventurarse. Sí, la verdad es que no tiene mucha amiga en esta ocasión Meta. Vale, venga, pues con esto dejamos cerrado el mercado americano y nos vamos ya directamente al mundo cripto. Tenemos en pantalla el Bitcoin con, bueno, la estructura que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El movimiento final parece que puede terminar en los 12.750, por decir, por aquello de la proporcionalidad de los impulsos. Vemos como esto, cuando hay este tipo de exhalaciones cuya corrección se queda muy cortita, es lo que llamamos una L, y lo más normal, estas L suelen estar rompiendo por abajo, y es lo que está haciendo, ¿no? En diario tenía una cosa importante, decíamos, ojo si supera este nivel, ojo si supera este nivel, porque entonces podría tener un recorrido alcista, porque está superando una resistencia hacia un movimiento fluido, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo, ojo, vamos a hacerlo como lo veríamos. Ahí, ruptura, esta es la ruptura. Cuando vemos esto, ruptura, como es ruptura de resistencia, tenemos que estar muy atentos, muy atentos en cualquier marco temporal, en este caso es en diario, pero podría ser en horario, en anual, a que la vela siguiente tenga continuidad, acordaros. La vela siguiente tenga continuidad, es clave. ¿Tenemos la ruptura? Sí. ¿Podríamos haber entrado ahí? Perfectamente. No pasa nada. Teniendo en cuenta que la vela siguiente tiene que tener continuidad. Porque como no tenga continuidad, está poniendo en duda esta ruptura. ¿Qué hace en la vela siguiente? Sigue para arriba con fuerza y se da la vuelta. ¿Tiene continuidad? No. No tiene continuidad. El precio está en el mismo sitio, ¿lo veis? No tiene continuidad y además con un mensaje claramente bajista. Si hemos entrado aquí, en este momento, en la vela de ruptura, que puede ser perfectamente legítimo, en cuanto nos hace este tipo de vela, hay que poner el stop justo debajo. ¿Por qué? Porque sería, si pierde este mínimo, lo más normal es que sea el fallo de ruptura de continuidad alcista que tenemos marcado aquí y cuyo objetivo mínimo es la zona de soporte previo, es decir, que se vaya a esta zona de aquí. Pero es lo que ha ocurrido en la vela siguiente. Pumba, cuidado, stop. Si nuestro stop está aquí, nuestra entrada ha sido aquí, la pérdida ha sido de un 1% como mucho, no nos importa, fuera. Hemos adaptado muy bien la situación, nuestra posición a la situación real del mercado. Y esto al final ya empieza a ser, claro, mi ojo ya está acostumbrado a ello, es una top Intel encubierta, ¿no? ¡Pumba! ¿Lo veis? Y ahora está consolidando. Así que cuidado, fallo de ruptura de continuación alcista de manual, que lo vemos en el intermedio, creo. Y bueno, pues esto es lo que de momento hay. Ahora mismo la consolidación está siendo muy leve, de toda esta impulso bajista, muy consolidación bajista, bearish, que se dice. Y bueno, no me extrañaría nada que seguirá bajando. Fijaros en semanal, que top Intel. Por lo tanto, no me extrañaría que hubiera continuidad bajista en el Bitcoin. Antes de, y así ya me despido, ¿Vale? me tengo que ir. Lo que marca es como fallo de ruptura continuación alcista. Al final, el mensaje es de caída. Lo que tenemos de ayer sería un fallo de ruptura de continuidad bajista, ¿no? Y sin embargo, no está teniendo esa recuperación como hemos tenido 3 días antes. O sea, el mensaje es lo bajista que está siendo realmente. Sí, sí, sí. Manu se refiere a esta ruptura que rompe el mínimo anterior, que de momento no ha tenido continuidad, pero claro, sobre todo viendo en semanal, ¿no? Al final el mensaje de tu marco temporal superior es el que manda, podríamos decir, ¿no? Y esto es un mensaje que va a cerrar la semana ya dentro de unas horas con un claro mensaje bajista que bueno, tiene todo el aspecto de tener continuidad bajista y probablemente dirigirse ya hacia los 16.000. Venga, gracias. Felices fiestas. Nos vemos el Venga, miércoles hasta en la luego. reunión con los suscriptores premium, ¿vale? Vamos a ver entonces el Ethereum, que estaba aquí escribiendo. Y un poco lo mismo. Lo tenemos marcado aquí, fallo de ruptura de continuación alcista. Lo veis, rompe esta semana. Falla en la siguiente y en cuanto pierde este mínimo hay que cerrar inmediatamente porque nos vamos a ir como mínimo a la zona de soporte previo. Aquí lo tenéis. Vamos a quitar esto que ya no nos aporta y se ha ido más allá. Y desde aquí, cuando hay 3 velas y la última es muy grande, bueno, por lo más normal es que haya algún tipo de corrección, pero también, fijaros en semanal qué aspecto nos está dejando. Ya dudo que hoy varíe mucho esta vela que estamos teniendo, así que vemos un patrón de venta 1
y bueno, pues normalmente suele tener continuidad bajista, así que eso sería un poco el escenario también que veo en este marco temporal. Si pierde los 1150 a cierre, bueno, pues la veremos en 1071, lo cual es un porcentaje importante. Vemos aquí la misma L, y bueno, puede hacer aquí un doble suelo o triple suelo. Así que esperamos semana más o menos, aunque ahora consolide, puede consolidar lunes o martes, también puede hacerlo, semana un poco bajista en las cripto. Nos vamos ya a la última sección del resumen semanal de trading número 110 que ya llevamos y que es el mundo Blast. Julio, ¿qué tenemos? ¿Cómo están las Blast para esta semana? Como toda la semana traemos una lista en torno a unos 25 o 30 valores, ¿vale? Yo os voy a comentar dos, tres de ellos que me parecen un poco interesantes. El primero de ellos es Cognition Therapeutics, ¿vale? Ojo, bueno, valor que viene en semanal de una etapa 4 tremenda. Bueno, aquí ya sería lo que sería la formación de un amplio suelo redondeado. Y vemos como aquí nos deja una zona de doble mínimo, ¿vale? Y en la semana 44 y 45, 46 nos dice aquí un fallo de patrón de ruptura con dirección bajista, ¿no? A modo de checkout, y desde ahí, bueno, inició un impulso alcista que ha consumido más del 100% del impulso bajista previo, bueno, y ya tiene 4 cierres, ¿no? Por encima de la media de 20, con lo cual, bueno, ya podemos considerar el inicio de una etapa 1, ¿no? Semanal, ¿no? Bueno, y con las mechas que nos ha dejado estas 2 últimas semanas por abajo, bueno, nos hace prever de que quiera hacer un nuevo ataque alcista, ¿no? Y en diario, bueno, en diario tenemos una etapa 2, ¿vale? Con las 3 medias muy juntas, ¿vale? Y haciendo lo que sería el retest, ¿no? De este primer patrón de compra 1 que nos dice aquí. Bueno, estaría en el momento óptimo un poco para intentarlo, ¿no? Con idea bueno, de que pueda iniciar un nuevo ataque alcista y que, bueno, tiene movimiento fluido, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante una entrada por encima de la zona de los 2,78. Primer objetivo, la zona del máximo relevante previo. El siguiente, bueno, y luego tiene ya camino despejado, ¿no? Bueno, la media de 200 plana por abajo, haciendo de soporte. Entonces, bueno, momento interesante este valor. Otro que quería comentar es Dindon Caimán, muy similar, ¿no? Caída vertical, aquí la formación de un amplio suelo, ¿vale? Un doble mínimo y desde ahí, bueno, se reestructura nuevamente al alza, ¿no? Este impulso que ya tiene 3 cierres por encima de la media de 20, haya superado el 100% del impulso bajista previo, bueno, ya podemos considerar lo que sería etapa 1, ¿no? Y en diario, bueno, pues exactamente igual que el anterior, ¿no? Etapa 2, ¿ya? Por encima ya de la media de 200 que está actuando de soporte. Bueno, y aquí me llama la atención la vela del martes, ¿no? Esta gran vela sólida roja que no tiene continuidad, ¿vale? Y bueno, sería un poco el pistoletazo de salida para incorporar a este valor, ¿no? La eliminación de, de esta gran vela sólida, bueno, pues sería un buen intento para sumarnos al tema alcista, ¿no? Por encima de los 4,90 por aquí, ¿vale? Con idea de que, bueno, de que se venga a esta zona de aquí, ¿no? Los 6,30, 7,30, ¿no? ¿Vale? Bueno, otra que quería comentar es la que os he dicho antes, ¿no? De Multiplan, ¿vale? Pero bueno, os comento otra que tengo por aquí también de similares características, ¿no? Esta que es Purple Innovation. Igual, ¿no? El semanal viene de una etapa 4 tremenda. Bueno, vemos aquí como ya nos hace lo que es la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Cuatro mínimos. Y bueno, ya tenemos aquí una etapa 1 con una gran vela sólida que eliminó los 2 máximos relevantes previos y que está consolidando en el tercio superior, ¿no? Bueno, entonces interesante, ¿no? Porque luego tiene movimiento fluido hacia arriba, ¿no? En diario lo vemos mejor, ¿no? Como la formación de este amplio suelo redondeado, como ya el precio se ha posicionado por encima de la media de 200, ¿vale? Y bueno, igual, ¿no? Tenemos igual que el anterior aquí una gran vela sólida roja el martes que luego no ha tenido continuidad, ¿no? Entonces, bueno, un valor para vigilar porque por encima de esta zona, de la zona de los 5,50, puede tener un recorrido bastante interesante, ¿no? Esta Bueno, y poco más. tiene un aspecto impresionante, sobre todo en semanal me encanta, vamos, porque Sí, sí. tiene el suelo y sobre todo la consolidación alcista esta que está haciendo ahora mismo en semanal es Sí. tremenda. Es verdad que ahora estamos en la parte baja de ese rango lateral, pero si supera ese máximo puede correr, como dices, ¿eh? Sí, sí. Hay bastantes así, bastantes de esa misma situación. Claro. Por ejemplo, esta Risked, otra igual,
Sí. está un poquito más retrasada, pero bueno, igual, ¿no? También Sí. girándose perfectamente, bueno. A mí me gusta más la anterior por el tipo de consolidación que hacen semanal. Que Sí, la es, anterior que está un poquito más esa me eh, encanta, vamos, tiene un la aspecto. zona de aquí, esta consolidación con esta vela de cuerpo de rango estrecho y cómo la rompe con esta gran vela sólida y ahora estaría consolidándola ahí, ¿no? Entonces, Sí, bueno, fíjate cómo consolida justo hacia zona de soporte menor, ¿eh? En semanal, ¿eh? Mira, perfecto. Tiene un aspecto que me encanta esta acción, sí, sí. Habría que encontrar el momento adecuado de entrada en diario, eso pero es. vamos, para tener muy, muy, muy en cuenta. PRPL, perfecto. Gracias, Julio. Muy bien. Pues Sabéis que estas las tenéis en la plataforma. Os pasa un listado de ellas, Julio, ordenadas alfabéticamente para que sea fácil comprobar las que entran y las que salen con respecto a a semanas anteriores. Nada más, el jueves pasado tuvimos un jueves bursátil muy interesante que ya tenéis subido en YouTube. O sea, si os suscribís al canal de Sith Mentor, pues ahí tenéis el resumen, el jueves bursátil, bueno, que yo creo que resultó muy interesante, o por lo menos eso me habéis transmitido los que lo habéis visto. Es recomendable para todas aquellas personas que quieren empezar el año 2023 con un enfoque distinto. Si hasta ahora no te va bien en el mundo de la bolsa, pues este puede ser un camino interesante. Echarle un vistazo a ese jueves bursátil. Y ya sabéis que tenéis una semana de prueba en seedmentor.com, simplemente registrarse, si os apetece, conocer cómo funciona por dentro, pues eso es el camino más sencillo. Nada más, que tengáis una buena semana. Podéis contar con nosotros, ya sabéis, a través de Twitter o de cualquier red social o a través de info@sismentor.com. Julio, que tengas buena semana. venga, Venga, hasta luego. chao, cuidaros todos.